Tattersalls Leasing, expertos en leasing operativo y renta-car para empresas, más en tattersalleasing.cl. Transbank y Bodega San Francisco, creciendo juntos, presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Andrea Vial, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Andrea Vial optó por la vida y decidió venir hoy día. Sí. Te felicito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sobre la Operación Tokio, una de las más relevantes en los últimos años, y se trata de calificar el último golpe de la Fiscalía Metropolitana Sur junto a diversas unidades especializadas de la Policía de Investigaciones al Tren de Aragua. ¿Por qué esta diligencia, que terminó con la detención de un ejecutivo bancario, es tan relevante en la lucha contra el crimen organizado? Vamos a hablar de eso. Carmen Gloria López, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. De vuelta, ¿no? De vuelta. Primera vez sí, después de un viaje largo. Andrea optó por vivir, yo opté por volver a la Por patria. volver. Claro, Optaste por Chile. opté por Chile. Dicho eso, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Carmen Gloria? De algo que el presidente Kast nombró muy al pasar en su cuenta pública, nuestro colapso demográfico. ¿Cómo pasamos a estar entre los 5 países con menos número de hijos por mujer en el mundo? ¿Por qué no queremos tener hijos? Somos exagerados los chilenos. Somos exagerados, nos vamos de un lado a otro. Comemos pan, somos el segundo país del mundo en comer pan. Nacen pocas guaguas, somos los top 5. Top 5, exacto. Y en el fútbol... no. Andrea Vial, hablemos de la Operación Tokio, que tenía ejecutivo de cuentas. Parece. Sí, la A ver, Operación Tokio, que tú sabes que se llama así, ¿por qué se...? Sí, buena Por una- pregunta. Sí, ¿Por qué? ¿qué, Una ¿qué discoteca- culpa tiene Tokio? por una discoteca que controlaba un integrante del Tren de Aragua dentro de la cárcel de Tocorón en Venezuela. ¿Adentro de la Mira. cárcel? Sí. También se podría llamar Operación Lampa, ¿o Sí, no? pero imagínate Porque ahí lo pillaron. una cárcel con Discoteca. Con discoteca. discoteca. Ya. Cover. Bueno, Bueno, vimos una acá que tenía mesa de pool y todo, ¿te acordáis? sí, no. Sí. pero discoteca. No DJ. salva así. Increíble. Hace 2 años, el 16 de julio, Día de las Cármenes, por eso era feriado, Claro. en una parcela de Lampa se celebraba una fiesta que había partido la noche anterior. Y cerca del mediodía se sintió una balacera. Bueno, cuando llega la policía, se confirma la muerte de 5 personas, Fue 3 atroz, claro. venezolanos, una venezolana y un dominicano. Esto fue hace 2 años. Esto fue hace 2 años. Claro. Mientras el resto de los participantes arrancaba, Carabineros logró detener a 3 personas. Y un celular que apareció durante la investigación de este after party, como Sí, fue porque esa bautizado el altura ya evento. era un after ya. Claro. Es lo que permitió al Ministerio Público, la PDI y a Gendarmería haber acertado el golpe más grande de la historia al patrimonio del crimen organizado, en este caso el Tren de Aragua. Digamos que más que al patrimonio, porque no se va a recuperar la plata probablemente, al sistema que tenían montado, que eso es lo importante, el sistema que tenían montado para mover las platas, para lavar el dinero. Ya. Igual es ¿Por qué? un buen golpe, porque por primera vez No, como arriba de la impresionante. cadena No, sí, alimenticia, no impresionante. abajo, claro. Exacto. Porque luego de ese hecho, y como lo expresó ayer el director general de la PDI, Eduardo Serna, a través de técnicas como especiales, la policía pudo ir como articulando elementos, estableciendo roles, funciones, y finalmente descubrir, aparte de los integrantes de esta mega empresa de delito y lavado de activos, que según el Ministerio Público superaría los 78.000 millones de pesos. No estamos hablando de palabras mayores. Harta. Lo más impactante de esta investigación, además de los montos involucrados, fue el allanamiento de ayer en la mañana a una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago, donde se detuvo a un ejecutivo, el venezolano José Carlos Pérez Asensio, quien trabajaba en el área de recuperaciones, es decir, veía todo el tema de los clientes morosos. Era el señor que, él no tenía facultades ni para abrir ni cerrar cuentas corrientes, sino más bien era la persona que te llama para ofrecerte una tasa preferencial y renegociar tu deuda Para que te pongáis al cuando día, te claro. falta pagar el crédito hipotecario, no sé. De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, Pérez Asensio actuaba como una especie de asesor financiero del Tren de Aragua, moviendo las plata en 5 cuentas corrientes de distintos bancos chilenos y una de ellas era del Santander. Ah, no, ya. Eso es parte de lo que se sabe. Yo digo noticia en desarrollo, Ya. le pongo un warning, como se diría en el tenis. Otras 140 cuentas, 143 cuentas, a nombre de parientes o algunos de los 18 detenidos junto al Ejecutivo, operaban de la misma forma. ¿Ya? O sea, aquí hay congeladas 147 cuentas corrientes. Wow.
Ya. ¿Mm? Sí, pues porque para esa cantidad Gran de plata esquema. además. Claro. Claro. Para Y, para que pase piola. Claro. Exacto. Y se insertaba el dinero obtenido de extorsiones, principalmente a locatarios del rubro de la entretención y eventos, de la venta de droga, de explotación sexual o contrabando de vehículos, al sistema financiero formal, ¿no es cierto?, en dinero efectivo o transferencia. Y luego de esas cuentas a 2 empresas de papel, y así lo iban lavando, que según contó el fiscal Héctor Barros ayer, que dirigió toda esta operación, se crearon con 6 días de anticipación, mismo domicilio, empresa, 6 días antes de que empezara a recibir dinero, las cuentas corrientes de esta empresa, con el mismo domicilio, la empresa informática como giro, ese era el giro de esta empresa, y que en 6 meses pasaban de 0 pesos a rentabilidad de 4.000 a 6.000 millones de pesos. O En sea, el caso- el asesor financiero no era tan, tan bueno, perdón. No, Ya, no es para reírse. pero, perdón. ¿sabes qué? Pero es que aquí hay un punto. Pero lo increíble es que esto estaba pasando Que y funcionaba. el sistema no lo detecta. Claro, y eso es lo que sí, hay que pues ver. porque eso es lo que es ese es el sorprende. punto. O sea, sin la fiesta de Lampa todavía no nos enteramos. Correcto. Ese es el problema. Mm. Pero esa va a ser la conclusión de lo Ya, que perdón. les voy a seguir contando. No, adelante. ¿Ya? ¿Y cómo sacaban la plata del país? Los hasta ahora 75.000 millones de pesos, bueno, a través de la conversión a criptomonedas, que es una manera ya de esconder absolutamente el dinero. En la operación se logró recuperar, esto es lo que hemos recuperado, un monto de 40 millones de pesos en efectivo, en algunos de... ¿Ya? No sé si estarían todos en la misma casa, en el mismo domicilio o en el de varios. $300.000 en criptomonedas que están congeladas, 14 vehículos, 34 bolsas de ketamina y algunos inmuebles. Se allanaron 5 centros de detención y uno de ellos en Colombia. Esta ha sido una operación con el apoyo de la policía colombiana, en donde habita la cárcel de Colombia, quien fuera el mandamás del Tren de Aragua en Chile, Carlos Bobby Gómez, y quien se supone dirigía toda esta maniobra e imagino recibe en alguna cuenta parte del botín que salía de Chile. Claro, él salió huyendo de Chile, pero era además como el número 2 del Tren de Aragua, ¿no? Él era el número 1 en Chile, el número 2 en el mundo, Ujú. ¿ya? Fíjate que este señor, Carlos Bobby Gómez, entró a Chile como turista el año 2019 y trabajó en una empresa constructora de dudosa reputación, aparentemente hoy día lo que se sabe. Fue enviado por el gran jefe del Tren de Aragua, Niño Guerrero, ¿Ya? está prófugo, para que establecieran en Chile las redes de venta de drogas sintéticas, un negocio que él amplió, digamos, a otras áreas, como el secuestro y la vinculación al asesinato de Ronald Ojeda, entre otros delitos, por razón Claro. por la cual Chile le está pidiendo a Colombia la extradición, porque él cuando se vio muy encerrado, que en Chile ya le iba a caer la policía encima, se arrancó del país, pero lograron capturarlo en Colombia y está hoy día en una cárcel Claro, por eso allá. está preso. Y esa es una de las 5 cárceles que se allanaron en este operativo Claro. internacional, digamos. Exacto. Bueno, el domingo van a ser formalizados todos los detenidos por asociación criminal, asociación ilícita para lavado de activos, por lavado de activos, extorsiones y contrabando. Esto es importante porque cada una va subiendo las penas Claro. y en la medida que esa subida de penas sea más o menos alta, se puede pedir la prisión preventiva, porque también tenemos que recordar que los tribunales, los jueces exigen como estándares de prueba muy altos para dejar adentro a estos personajes. Claro. ¿Mm? Ya, pero si te dan prisión preventiva por vender papelillos como varias mujeres en la cárcel de mujeres, Claro, es, claro. es lo mínimo que uno Es esperaría. claro. Sí. ¿Por qué no, digamos? Mm. Mira, una de las aristas que se sigue investigando es la extorsión a artistas y organizadores de conciertos y la forma como la organización infiltró integrantes como DJs, productores, para controlar el negocio de los eventos. Porque ese es un gran negocio donde se vende mucha droga, donde se tranza, imagino donde habrá reuniones de pauta de ellos, de cómo se organizan. Claro. Aún así, lo nuevo de toda esta investigación, que por cierto hay que aplaudirla, porque le da en el corazón del negocio, que es lo que de verdad le importa al crimen organizado. Pero lo novedoso no son los delitos, ni la manera en que se organiza el Tren de Aragua, porque eso era conocido. Lo importante es sopesar
hasta qué punto han infiltrado el sistema. Mm. Entonces deberíamos preguntarnos si estamos aplicando los planes de seguridad correctos. Yo no sé si dentro de lo que presentó ayer el ministro Arrau, porque presentó las líneas gruesas, hay algo de esto. Pero hay 3 cosas que llaman la atención y con esto termino. 1, esta es una investigación, como veía la Carmen Gloria, que no nace de una sospecha desde el interior del sistema. No fue un banco el que reportó una operación sospechosa. O sea, algo no está funcionando ahí. Claro. 2, ¿por qué la unidad de análisis financiero, la UAF, no fue capaz tampoco de dar una alerta? Sería entonces serio preguntarse si esta unidad, que es clave en la identificación de operaciones de lavado, puede funcionar con un mínimo de funcionarios. Sí, pues esto lo hemos hablado otras veces. Hoy día Sí, deberíamos estar hablando un de una media Un tremendo departamento. departamento. Y 3, siempre se ha repetido una y otra vez, seguir el dinero es la forma más eficaz para enfrentar el crimen organizado, mucho más que metiendo cabros jóvenes a la cárcel, que como dice el fiscal Barro, lo reemplazan en 10 segundos. O sea, te agarran a 20 cabros, en 10 segundos hay 60 en la calle, Claro. robando, haciendo portonazos, etcétera. Pero que te voten tu estructura financiera, porque eso es lo que pasó ayer, que te voten tu estructura financiera, eso sí les duele de verdad. Entonces, yo creo que es ahí donde hay que mirar, no es lo que yo crea, pero los expertos, es ahí donde hay que mirar, y eso es lo que hay que financiar, y eso es lo que hay que apoyar para enfrentar al crimen organizado. O sea, buscar el dinero, El seguir el dinero. dinero. Claro, Y po. como mínimo, la Comisión para el Mercado Financiero probablemente tendría que tener alguna palabra respecto de los controles que hay al interior Sí. de la banca. Sí. Porque Sí, aquí po. las operaciones pasaron colados, 80 millones de dólares colados. O sea, 80 millones de dólares. Y eso quiere decir que hay alguien que sabe bien cómo eludir. La pregunta es, ¿lo hizo aprovechando las rendijas del sistema legal o lo hizo con connivencia con más personas? Mm. Es una Esa es pregunta. otra cosa. Ahora hay que dilucidarlo. Ahora, leía el fin de semana que se cerró la maternidad en el hospital de la FACH. Todo esto porque no están naciendo guaguas, Carmen Gloria López. Así es. Según la segunda, ayer la ministra de Desarrollo Social quedó a cargo de una tarea que nadie ha logrado en el mundo. Revertir la caída de la tasa de natalidad con políticas pro familia. ¿Se acuerdan que cuando en los 80, cuando éramos todos último modelo acá, se hablaba de lejanos países que envejecían, en Asia, Japón, Corea del Sur? Y en Chile en ese minuto tenía un promedio de 2,6 hijos por mujer. En solo 40 años nos convertimos en vecinos de ranking de estos lejanos países. Hoy Chile está solo 2 puestos bajo Corea del Sur y superó a Japón entre los países de tasa más baja. Nosotros tenemos un promedio de 0,99 hijos por mujer y somos el 5º país con menor fecundidad del mundo. Si seguimos así, en el año 2070, de cada 100 chilenos, 42 van a tener más de 65 años y solo 7 menos de 15. A esto se llama invierno demográfico y nosotros entramos al invierno demográfico sin pasar por el otoño. Pero si sirve de consuelo, aunque estamos entre los peores, no estamos solos. Este es un tema que ya es una preocupación profunda en Europa y en Estados Unidos. Y como dicen la mayoría de los expertos, cualquier política pública que se diseñe tiene que establecer la respuesta real a la pregunta ¿por qué las mujeres, y voy a decir también los hombres en la Sí. encuesta, pero yo voy a hablar principalmente de las mujeres, creo que son las que toman finalmente esta decisión, deciden no tener hijos o tener máximo 1? La primera razón que se declara en la encuesta es económica. Es muy caro tener hijos hoy día, los colegios son muy caros, no hay plata para pagar a alguien que los cuide, etc. Aquí el problema es que toda la experiencia del primer mundo destruye un poco este argumento. Mientras más rico es un país, menor es la natalidad. Los escandinavos, por ejemplo, que son países que subsidian mucho a las familias, a pesar de las licencias parentales, las guarderías subvencionadas, las transferencias familiares, de tener unos sistemas de salud y educación gratuitas de excelencia, ni uno de ellos alcanza la tasa de natalidad del 2,1, ni ha podido revertir sus curvas descendentes. Están, eso sí, mejor que nosotros. Finlandia en 1,25, Noruega y Suecia en 1,44. De seguro los subsidios ayudan y mejoran la infancia de muchos niños, pero no han logrado en el mundo revertir la curva de natalidad. Hungría es otro ejemplo.
aplicó una mirada además como valórica sobre este asunto. Elevar la natalidad fue una obsesión de Orbán. Lo planteó como un tema nacionalista y de supervivencia de la civilización. Era así como hacer patria era parir húngaros. Hizo de hecho el experimento pronatalista más ambicioso que se ha hecho en Europa. Dio préstamos, exenciones, ayuda hipotecaria, subsidio por hijo, incluso préstamos para comprar autos familiares, porque este es un punto, ¿ah? Claro. Con las sillas de auto exigida no caben más de 2 niños en un auto normal. La fecundidad subió unas pocas décimas durante un par de años, principalmente porque las mujeres adelantaron el primer hijo, pero luego volvió a caer. Hungría está en 1,3 hijos por mujer después de todos estos esfuerzos, sus tasas más bajas de la década. Erdogan se sumó a esta línea y le pidió explícitamente a las mujeres turcas que por la patria tuvieran al menos 3 hijos. El resultado del llamado patriótico, la fertilidad turca pasó de 2,38 hijos por mujer en 2001 a 1,48 el año pasado. Nadie ha logrado revertir estas crisis, pero hay un país desarrollado que se cita como el ejemplo menos malo, que es Francia. Cuando todos bajaban, Francia pudo pasar varios años entre 1,8 y 2 hijos por mujer, ahí sosteniéndose cerca Es que ellos de la siempre tasa. estuvieron bajo, digamos. ¿Ah? Ellos siempre tuvieron una baja natalidad en los últimos años. Claro, O sea, pero mayor que la curva que se veía venir. O sea, como que lograron frenar un poco la caída gracias a subsidios familiares generosos, sobre todo a que tienen muchas guarderías. Es impresionante en Francia la cantidad de guarderías que hay a cada rato en todas partes, muy cerca, chiquititas, pero como bien repartidas. Políticas de conciliación familiar y también tienen una cultura familiar donde los niños en general se adaptan al mundo de los adultos, están en los restaurantes, Claro. están en los bares, los papás los hacen callar, etcétera. Pero en el fondo... Y en francés. Mira qué lindo. En francés, claro. Pero en el fondo solo amortiguó su caída mejor que otros países. Hoy día están en 1,6 hijos por mujer, pero gastan para eso casi el 4% del PIB, Mira. solo en políticas pro familia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, 4%. Sí, impresionante. Sí, Son de los países impresionante. que más gastan en estas cosas. La segunda razón que aparece mencionada por mujeres chilenas en la encuesta es la dificultad que tienen de compatibilizar su vida laboral con la maternidad. Aquí en Chile las jornadas largas, inflexibles, la poca corresponsabilidad en el hogar, el temor a perder el empleo, los costos que tiene para sus carreras la salida y el regreso al mercado laboral. Incluso mencionan la salud mental de la madre. Pero la experiencia internacional demuestra que invertir en salud universal, jardines infantiles de calidad y sistemas laborables más flexibles mejora la calidad de la infancia, pero no revierte las curvas de natalidad. Eso sí, tal vez podría acercarnos, sacarnos del 0,99 y llevarnos al 1,6 de Francia, Exacto. que ya sería un gran avance. La tercera razón mencionada para no tener hijos es la falta de una pareja estable, la dificultad ahora de encontrar una pareja y una condición segura. Pero tenemos que reconocer que ni uno de esos factores pesó en las generaciones anteriores. Yo hice como una breve, artesanal y muy charcha encuesta entre mis contemporáneas sesentonas. Digamos un sondeo para que los Un encuestadores eso, no se... eso, un sondeo, un Para que no sondeo. se ofendan. Y la gran mayoría, le pregunté, ¿tú pensaste si ser mamá o no? La mayoría me dijo, nunca lo pensé. La verdad es que nunca tuve en la mesa factores, como que era una parte Claro, uno lo traía en el incuestionable de la vida. O sea, íbamos a ser mamá, listo, punto. En el cuarto grupo de razones está el quiero tiempo para mí, me importa mi desarrollo profesional, no quiero perder mi libertad de movimiento. Y aquí hay una investigación súper interesante que hizo el National Economic Bureau, que se publicó en enero de este año, que se llama ¿Por qué la fertilidad es tan baja en los países ricos? Y profundiza en este punto. La caída de la fecundidad en las generaciones recientes, esta es su conclusión, responde a una combinación de cambios en las normas sociales, una mayor diversidad de opciones de vida, factores sociales y económicos amplios. Es una mirada que se aleja del costo de los hijos, económico, y del costo oportunidad, y apunta a un problema cultural más profundo. La maternidad es hoy uno de muchos destinos posibles para la mujer. No es el destino. Y Que antes era socialmente... como que se daba era como por defecto. Claro. Exactamente. Destino por defecto. Y al parecer hay algo que estamos haciendo un poco mal, que hacemos que este destino sea poco atractivo. Y aquí hay un factor que está apareciendo en los nuevos estudios que se llama la crianza intensiva. Sí. En realidad los estudios lo llaman el intensive parenting. La crianza como concepto se ha transformado en un proyecto mucho más exigente de lo que nunca fue. El exceso de información sobre lo que trauma o no trauma a los hijos, los estándares culturales impuestos y sociales sobre los padres hoy desincentivarían la idea de tener más de un hijo o de tener uno siquiera.
Claro, necesito demasiado tiempo. Criar demasiada niños se ha concentración, convertido en una demasiado actividad a tiempo compromiso, completo. Es que claro. agotador. Los de niños una antes presión crecían enorme. solo jugando en la calle o en el patio. Hoy día hay que llenarlos de actividades Contando las minitas de extraprogramáticas, los álbumes. Claro. ponerlos en el mejor colegio, exponerlos a todas las actividades deportivas posibles, supervisar su desarrollo, estimularlos desde edad temprana. Dialogar todo. Dialogar todo, asistir a decenas de reuniones de padres y cualquier ausencia en esta cadena, cualquier carencia en esta cadena es considerada casi un abandono y muy castigada socialmente. Entonces, esto ha elevado a tal punto la percepción del costo emocional, económico y social de tener hijos, que las políticas económicas, aunque ayudan, no eliminan la sensación de que hoy criar hijos requiere de una dedicación absoluta. Entonces, las expectativas sobre lo que significa ser un buen padre o una buena madre se han vuelto para algunos inalcanzables. ¿Quiere decir todo esto que somos una especie en extinción? A veces hacemos méritos para A merecerlo. veces hacemos mérito para merecerlo, sí, el meteorito lo merecemos varias veces. ¿Reproducirse no es un impulso irresistible? Bueno, le pregunté a Álvaro Fischer, que es ingeniero y experto chileno en evolución, que voy a aprovechar de pasar un aviso, acaba de lanzar en Madrid su libro De la naturaleza al liberalismo moderno, y él me recordaba que según Darwin, los seres humanos no instintivamente no queremos reproducirnos, lo que tenemos instintivamente es deseo sexual, que llevaba como consecuencia embarazarse. Lo que sí tenemos como instinto es que una vez que los hijos nacen, los cuidamos y los protegemos. Por eso estamos aquí nosotros conversando, si no ya no habríamos extinguido. Pero al crear métodos anticonceptivos eficientes y accesibles, lo que hicimos los seres humanos fue desacoplar nuestro instinto de deseo sexual y de buscar el placer sexual de la consecuencia que era la reproducción de la especie. Y lo podemos ver en cualquier historia familiar. Mi abuela tuvo los 8 hijos que le salieron seguramente, mi mamá tuvo los 5 que quiso, yo tuve las 2 que quiso, y esto se repite en todo el mundo. En 1970 teníamos un promedio mundial de 4,8 hijos por mujer, hoy el promedio mundial está en 2,3. Mundial, incluido toda el África subsahariana. Claro. O sea, en apenas 55 años la fecundidad mundial se redujo en un 50%. Esto no había ocurrido nunca antes ni en los más graves problemas de hambruna, ni en pestes, ni en guerras, ni en momentos mucho más pobres, violentos y carentes que este. Según varios expertos, no nos quedará otra que acostumbrarnos a ser menos personas, invertir más por cada uno y valorar de manera creciente a los adultos mayores, que será lo que nos va a ir quedando. Qué Chan. impacto, ¿no? Oye, esto Mira, ha provocado oye, mucho movimiento en mi WhatsApp con la data. No es así, no es así. No, sí, muchas cosas. Mira, varias cosas interesantes. Me escribe un amigo mío y me dice, oye, en Polonia te liberan de impuestos. Ujú, por así esto. es. Le pregunté a la parte polaca de mi WhatsApp Ya. colaborativo. ¿Ya? Y desde Varsovia me dicen que... True story, no estoy inventando. Dice, es verdad. Te creo. Porque le digo, oye, ¿es verdad esto en Polonia? Y me dice, sí, es verdad. Pero a partir de 4 hijos. A partir del tercero, ¿Ya? entras en lo que es familia numerosa. Así se conoce el Ujú, concepto y sí. recibes ciertos beneficios y descuentos. Pero con 4 hijos te eximes del impuesto sobre la renta hasta más o menos $24.000 anuales. Los Eso alemanes eso por en un Polonia. tiempo te pagaban mucha plata por si tenías un cuarto hijo. Y en el Ministerio de Hacienda del gobierno anterior me dicen que se hicieron 2 estudios, 2 informes sobre el tema y que el mercado del trabajo es la causa principal, las condiciones de trabajo, la división de responsabilidad en el hogar, las limitaciones al cuidado institucional de los hijos que hace muy difícil trabajar y una cosa más, que es una cosa mala que proviene de una cosa buena, que mucha de la natalidad se explicaba por el embarazo adolescente y como el embarazo adolescente prácticamente se ha Sí, así es. eliminado, o no se ha eliminado totalmente, No, pero ha disminuido drásticamente. Drásticamente. Bueno, ahí hay una de las explicaciones. Y el embarazo adolescente estaba históricamente, me dicen, en la administración de Hacienda del gobierno anterior, asociado históricamente a la pobreza. Así es. Entonces es una cosa buena, pero que claro, desde el punto de vista de la natalidad se convierte en una Claro, cosa mala. pero fíjate que el Tiene un economista, efecto- claro, el economista hablando de eso decía, quizás no nos tenemos que preocupar porque lo que estamos teniendo ahora son más niños deseados y por lo tanto infancias que en general debieran ser un poco más. Ahora lo que está creciendo también Agradable. son los embarazos, son los hijos de extranjeros. Hijos que son chilenos, Claro. hijos de extranjeros. Eso también está creciendo mucho, pero Pero no nos tampoco estamos tanto. Pero no nos estamos preocupando tanto de ellos. Piensa tú que hoy día el 40% de las personas que viven en campamentos
son niños. Sí, po. Y esos son, O sea, esos los son pocos, el futuro los de este pocos país. niños que tenemos están ahí. Están ahí. Y ese es el futuro de Chile. Y no los estamos atendiendo como corresponde. Oye, verdad. yo no le quiero poner más presión a las cuentas fiscales, pero en Polonia me sigue escribiendo nuestro amigo de Polonia y me dice que aparte de que te eximes de impuestos, para cada hijo hay una subvención estatal de $200 mensuales, independientemente del número. No, si Todo esto ustedes... en Polonia, porque en Polonia tiene una tasa de natalidad de 1,1. ¿Cuántos acá? 0,99. Heavy. Bueno, cero. Sí, 0,9. Casi uno. Sí, casi uno. Casi uno. Y nuestro Axel Christensen siempre Pero hay atento que me ver dice, qué pasa en "Ojo, Polonia". porque aparte de lo que hay que ver como así, todas Claro. estas medidas son relativamente nuevas. ¿Ah? Me dice, aparte del cuidado del tiempo que dedican a los hijos, también hay que cuidar a los padres. Ojo, También. que también es un, Claro. un tema. O sea, son muchas presiones sobre una generación que está totalmente activa en materia de reproducción y en materia laboral. Sí. Eso. Está bueno el tema, ¿no? No, el tema es un temazo. No, es un temazo. Muy Un temazo, bueno, muy muy bueno. Andrea Vial, ¿a qué vamos a estar atentos hoy? Ay, nos vuelvo a la realidad. Hoy creo que hay que estar atento a las preguntas, pero sobre todo a las respuestas que dará el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en el Parlamento, donde habrá espacio para que pueda explayarse sobre el plan de seguridad. Con preguntas Cuestión de que- los senadores. Claro, cuestión que tampoco puede explayarse tanto, porque tal como comentaba Felipe Arboa, la salida de una estupenda entrevista que le acaba de hacer Iván, en temas de seguridad tampoco hay que hablar mucho, no hay que contarlo todo. No, Claro. no, No, porque... no es correcto. Poco. Carmen Gloria Oye, López, ya, ¿atentos, ah? yo voy con un atento, no me reten, a un libro que se lanza este viernes, que se llama Apuntes para una historia de la vida de los santos. Apuntes para una historia De la vida de los de la santos. vida de los santos. Pero mira, es ideal para gente con... Me va a retar el escritor por decir esto, pero ideal para gente con déficit atencional. Pero además para cualquiera interesado en el trabajo del poeta, ingeniero y exdirector del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero. Que es una belleza el libro. Es una ¿Sí? belleza el libro, Una nos belleza. comparte sus apuntes, así, una frase, otra frase, otra frase, sobre padecimientos y experiencias de decenas de santos y beatos, el 90% desconocidos por mí, San Acacio, Santa Cita, pero llega hasta Teresa de Ávila, Catalina de Siena, Francisco de Asís, Juan de la Cruz. Es una joyita. Es una joya de la editorial Laurel, es Sí. una joya y no es un libro beato, no es No, un libro pechoño. para nada. Nada que ver, no nos Qué equivoquemos. bonito. Bueno, No, bueno. muy bueno, es un libro para muy tenerlo todo el interesante. día en la cartera, en la mochila. Sí, un gran regalo. Muy Excelente. entretenido. A propósito de libros, nos manda Carolina Camus, CEO Human, así con una sigla, una exploración. Lo mandó para acá porque considera que coincide en lo que plantea con nuestro espíritu. Es hora de escucharnos, Ya. porque dice, los líderes, ¿qué tienen en común los grandes líderes cuando se apagan los focos y quedan a solas con sus decisiones, sus dudas y sus miedos? Y reivindica el valor de la escucha, de conversar y escuchar. Que me habría gustado escribir ese Y libro. sin nada que perder, Javiera Pará escribe un libro que aparentemente es una especie de autobiografía, un itinerario político e íntimo desde su herencia marcada por la dictadura hasta nuestros Muy. días, también de editorial Debates, ¿no? Ediciones B, perdón, a la gente de Ediciones B. Sin Oye, nada que perder de Javiera Pará. Perdón, Eso. ya muy que estamos en entretenido. libros, no sé si ha llegado a Chile, pero hay un libro que se llama En la era de los niños cosa, que son ensayos sobre la crianza como emprendimiento, a propósito de lo que Ya. estamos hablando, la crianza como emprendimiento de Santiago Gerchunov, que es español, y lo recomienda hoy el País Libro, y yo creo que puede ser muy interesante para este tema. Con Carmen Gloria López y Andrea Vial, gracias por el programa de hoy. Buenos días. Buenos días. Este es el resumen de noticias en Mesa Central.